¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a miércoles 15 de octubre de 2025. Estamos con Grace Salazar, estamos con Francisco Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, súper bien. ¿Qué tal? ¿Le dieron un vistazo? ¿Supieron algo? ¿Lo escucharon por la radio? ¿Lo vieron por la tele? ¿Lo vieron por redes sociales? Algunos, qué sé yo, algunos highlights acerca de el Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE 2025. Ayer en Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra, 7 de los 8 candidatos presidenciales, y además con un accidentado mensaje desde Italia del presidente Boric. Habló don Francisco, bueno, hablaron varios, digamos, pero bueno, la atención estaba dentro de... Don Francisco, me refiero a Mario Kreuzberger. La atención estaba, por supuesto, entre los candidatos presidenciales. No sé si le echaron un vistazo, supieron algo, le llamó algo la atención, Grace, Pancho. Yo no tuve oportunidad de verlo, pero sí leí algunos comentarios sobre que la participación de la Contralora parece que habría sido brillante y muy aplaudida, que le quitó un poquito de protagonismo incluso a a los candidatos. Claro, Dorothy Pérez fue, efectivamente, fue muy aplaudida. Eh, yo me guardo la opinión sobre esos aplausos, porque eh, aplauden porque no los han tocado a ellos, digamos. Claro, Cuando, pues el día que cuando la los toque, Contraloría empiece a tocar a otros y empiecen a aparecer algunas otras cositas, vamos a ver si el aplauso va a ser tan cerrado, pero efectivamente Dorothy Pérez es como una rockstar. Varios periodistas que estuvieron ahí, amigos míos, me contaban que, y algunas fuentes que uno tiene, que todo el mundo sacaba fotos con Dorothy Pérez, como si fuera, digamos, Katy sí, Perry, Chayanne. Uy, se chuta, andó lo cayendo. perdimos, Ah. se nos cayó. Yo justo iba a decir que yo había visto algunos como cortos de la nave. En particular, vi mucho como se burlaban un poco de Janet Jara con con unos chascarros que se había mandado en su discurso. Sí, bueno, sobre Pero todo parece cuando habló de salud. sí, anduvo ahí tratando de decir algunas cosas y dijo otras y obviamente se rió y trató de tirarla a la esquina y con su vocecita como falsa y suave trató de salir a flote. Sí. Pero no, como que ya, yo en lo personal no le creo mucho a ella. No sé qué opinas tú. O sea, yo no es que no le crea mucho, no le creo ni una cosa, ni lo que él me dice que el día está lindo, salgo a mirar. Si una mujer que un día cultiva cereza, al otro día frambuesa, al otro día nació en Cunemimbre, pero tiene 2.000 millones de patrimonio, que aparece diciendo con una polera el perro mata pacos, pero quiere fortalecer a Carabinero, que no pudo reconocer abiertamente en ninguna parte que Cuba es una, o sea, claro que Cuba es una dictadura, chuta, y suma y sigue, po. O sea, no entiende cosas básicas, es como lo que es el food o para qué sirve, quiere tratar a los delincuentes con amor, no, mira, yo quiere tirarles boleadora. Y una cosa son los chascarros que todos lo han tenido, o sea, Peñera y cosas que nos recuerda el marepoto, el tsunami, ¿te fijas? Sí, O el papelito, los 33 para todos lados. Pero seguimos jugando a practicar con el futuro de Chile. O sea, a mí me avergüenza saber además que no solo ella hace campaña, se la hace Vallejo, se la hace el presidente Boric, sí. señalando estupideces como que estamos con un crecimiento, fíjate, brillante, que podemos llegar al 3,5. O sea, se hace no sé, 5 o 6 años estábamos creciendo a más del 5. Entonces es como conformarse con, no, es que mi hijo no es tan tonto, en realidad es más o menos nomás, pero pasa con un 4, ¿te fijas? No podemos. Es que sí, lo que pasa es que la gente, lamentablemente, yo leía una encuesta, no me acuerdo si era Criteria o no recuerdo, te mentiría,
que hablaba, le encuestaba a la gente que no tenía, a un grupo de la población que en la votación voluntaria diría yo no voy a votar. Y es un gran grupo de, o porcentaje de personas que no tiene decidido el voto, que en definitiva va a llegar a la papeleta y va a decir, ah, bueno, ¿cuál me sirve? Sin entender nada, porque a la gente no le interesan las propuestas, solamente está votando por un lado de la candidatura y no entienden el riesgo, peligro grave que corremos al, mucho peor que Boric, al tener una comunista en continuidad. Estoy de acuerdo. Estoy muy Entonces, de acuerdo. horroroso, De hecho, horroroso. de hecho, eso mismo te iba a decir, más que vergüenza, un poco lo que decía yo antes, me da susto, susto que ella Sí. pueda llegar al poder. Oye, volviendo al tema del ENADE, un poco de lo que está diciendo Felipe, ¿qué opináis de eh, lo que está tratando de hacer hoy en día la Matei con esto de sobrellevar el caso Bots con Cast y como que hacer un poco la paz con él y ya no estar como enfrentándose entre ellos y tratar de ir más hacia el lado opuesto del... Yo creo que es lo más prudente que ha hecho en mucho tiempo Evelyn Matei, porque Evelyn Matei ya acercó al centro que quería. Hoy día lo que requiere es poder comprometerse con el voto duro de la ciudadanía y decirle, mire, yo soy capaz de apoyar tanto a Kass o a cualquier otro de nuestro lado que siga la segunda vuelta o acoger las propuestas, las mejores propuestas para mi programa. Yo creo que eso sería la posición hoy día la mejor. Entonces, hacer una tregua y dejar de lado este tema, como te digo, para mí es lo más inteligente que ha hecho la candidatura de Matei en el último tiempo, porque seguir en esta pelea chica, a lo único que alimentan son al otro lado. Entonces, hoy día yo creo que complementar los discursos hace que la gente vaya más tranquila a votar por Matei. Para los que quisieran una mayoría y que aún están ahí, como que creen que los otros dos pueden ser de muy, muy extrema derecha. Ah, sin perjuicio que mi votito está claro, pero, pero ella yo creo que lo está haciendo bien en esta parte. Hoy día como que está entendiendo que a 50, ¿cuánto? 50 días de la... Menos, pues. 50 días, no queda nada, no queda Nada, nada. de la primera vuelta, eh, ella debiera reforzar y sentarse con ellos a planear muchas cosas para planear una buena segunda vuelta, porque ojo, ojo con el balotaje, si hoy día pasara, hoy día la fotografía dice que pasa segunda vuelta Jara con alguno, ya, Sí, que el más votado es Kass, podría ser Matei, podría ser Kaiser, yo no sé, pero el problema de esto es que ante la duda y la discordia de los otros tres, el voto obligatorio que antes no votaba puede votar cualquier cosa. Entonces, porque el anticomunismo estaba muy bien vendido con Jadwe, pero muy mal vendido con Jara, que se disfraza. O sea, es un lobo que sí, acaba de decirle a la oveja que va a ser vegetariano, ¿cachai? sí, Entonces, tremendo. es peligroso. Felipe, te caíste, pero Creo que es estábamos tremendo, perdona, que es tremendo, Grace. Es que Eh, estábamos comentando lo que te iba a decir, que el tema de la tregua que está haciendo Matei con dejar de lado los bots y con Cast, Con ¿ya? Cast. Todo este después tema de dejarlo la, de lado. después del programa por streaming de la tercera de antes de ayer de José Antonio Cast. Sí. Claro, entonces yo decía que a mí me parecía que es lo más inteligente que últimamente ha hecho la candidatura de Matei, para dejar Pero de es en pelear. respuesta a Cast, ¿ah? Ojo, Sí, quien de es que alguna manera hace un mea culpa es José Antonio Cast. sí, yo lo sé, pero ella y lo acoge bien. Yo creo que es inteligente eso porque hoy día la ciudadanía lo que hemos visto es que ella se creó dos contrapartes. Una, la derecha más dura y otra, la izquierda. Y tú no puedes ser enemigo de todo el mundo porque necesitas, si es que quieres llegar a uno u otro lado, un poco de gobernabilidad. Y si no, entender que vas a tener que apoyar al que te gane, si es eso. Y eso es lo que estábamos discutiendo justo cuando entraste.
Y ahora justo el Pancho iba a Sí, opinar. no, no, sí, estaba, Ajá. sigo perfecto el hilo de lo que están hablando, porque son los temas que, Ujú. son los temas que están dando vuelta. No sé si tú querías decirme algo, Pancho. O No, sea, no, decir de algo, hecho, perdón. no, sobre ese tema como que igual sentí que la Grace ya había dicho caleta, así que está perfecto. Lo que te iba a decir es que también hablaba un poco de Janet Jara, de los, como que en su discurso que se han dado tropezando muchísimo y que trata de con su vocecita arreglar cosas, las cosas y como que reírse un poco al aire y suavizar sus dichos. Trata de decir una cosa y dice otra y como que ya no se le entiende absolutamente nada. Yo no entiendo todo, fíjate. Cosa de, cosa de percepción nomás. Yo no entiendo absolutamente todo a Janet Jara, la No, verdad. no, digo como, no, no lo digo, Toda intención. no, Puedo no no coincidir en lo digo que ella opina, pero no digo lo que dice, lo que dice sí se entiende, pero estoy diciendo como un poco lo que dice ahora la Grace, como su intencionalidad, no sé qué es lo que está tratando realmente hacer con todo esto, como que, Ujú. bueno, me imagino que lo que está buscando es posicionarse como todos los candidatos, digo, de ahí que le resulte. Ahora, eh, ¿qué le Sí, parece a usted las declaraciones del señor Valenzuela sobre los parásitos? parásito del Estado. ah, sí, de veras que ¿Están por estuvo ahí? muy... la columna en el diario, ¿dices tú? Sí. Y hoy día, como dice un amigo mío, sí, la columna del diario es un par de días en Sí, la tercera, y hoy día, como dice un amigo mío, como que anduvo reculando un poquito, ¿ah? Como que empezó a explicar después de que se supiera públicamente que él también ha sido asesor. Entonces, como suele ocurrir, los malos siempre son los otros. Los funcionarios públicos, los otros son los malos, pues yo no, pues yo soy bueno. ¿Sí? sí, Entonces, obvio. Dorothy Pérez también es una defensa de los funcionarios públicos y yo me imagino también que deben haber hartos funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas, de orden, que hacen bien su pega y que no se consideran parásitos. Y es Sí, yo más, creo, no son asesores como él, por lo tanto ganan bastante menos que él. Digo yo, ¿no? sí, yo Ahí creo está el que problema cuando general, tú generalizas y tú eres exacto, parte digamos, eres parte del negocio. la generalización en general se convierte en un arma de doble filo, es como una daga, te cortáis por todas partes. Porque de una u otra forma casi todos los chilenos, me atrevería a decir, en algún momento, conforme a algunas figuras legales, han sido funcionarios públicos, ya sea porque reciben fondos estatales a través de, por ejemplo, capitales semilla o no sé qué, o administran o trabajan como asesores independientes a honorario en algún servicio o empresa que presta servicio al Estado. Y ojo con eso, porque la generalización en todos los temas es un poco eh, cuando uno juega squash, ¿ah? Y se te devuelve como ir a un frontón. En definitiva, te puede llegar la pelotita de vuelta. Y, y claro, eran agresivas, pero entendibles sus declaraciones. O sea, yo la tomé por otro lado. Yo lo creo que la crítica que estaba haciendo era, en definitiva, a dejar amarrados a cientos de funcionarios públicos que están ahí por un cuoteo, por amistad o por pituto, y no porque sepan hacer la pega. Y eso lo hemos visto, pero muchas veces, no solo en este gobierno, pero en este se le ha notado sobremanera. O sea, imagínense que hace poquitos días, no sé si escucharon, con este tema de Navila, de la causa en que salió en libertad condicional el autor de esta agresión, y que la ministra del Cernamec aparece diciendo, pero con total desfachatez, que a ellos no lo habían notificado, que a ellos lo habían desconocido como servicio y que ellos iban a hacer acciones legales, más o menos en contra de los tribunales por no considerarlo. Y a poquito andar nos dimos cuenta que habían echado al abogado que estaba a cargo de esta causa y que nadie se había preocupado de ver los correos en la forma de notificación. O sea,
¿cómo la ministra no va a ser capaz de preguntar y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Cuéntenme la historia completa y no va a tener alguien ahí que no sea el mejor amigo o el hijo de alguien que sea capaz de decir, mire, sabe que el abogado que estaba a cargo era tal, le llegó a su correo y nosotros fuimos todos pavos y no lo vimos? Entonces, eh, cosas como esas yo creo a las que se refería el señor Valenzuela. No te escuchamos nada, Felipe, que Lo que estáis ocurre es silenciado. que... no, ahí estoy. Ahí sí. Sí, porque el señor Valenzuela que anda por estos tiempos como, o sea, él, digamos, es más limpio que Sor Teresa de Calcuta, digamos, em, y, y se dedica a pontificar, se dedica a despotricar contra el resto, pero él también es un parásito, porque bajo el principio que él describe, él es un parásito. Claro. Y José Antonio Cast también es un parásito, porque fue concejal y fue diputado. Yo estoy haciendo la directa relación de lo que él describe como parásito y quienes Ujú, están dentro de ese concepto de parásitos. ¿Ok? El ujú. problema es que además el señor Valenzuela eh, miente, y no solo miente, sino que además después se loda, porque da cifras que no cuadran, a propósito de los 6.000 millones de dólares y todo. Entonces, de los 6 millones de dólares. ¿Qué Sí, quiero decir con esto? Él es muy hábil, es súper hábil, porque si hay un grupo de personas que en el último tiempo generan un rechazo del ciudadano común y corriente, son los funcionarios públicos a propósito del tema de las licencias médicas. sí. O sea, está ahí al alcance de la mano. Entonces él lo que hace es una simplificación del tema Mm. y los mete, y perdón, los mete a todos. A todo el mismo saco. Porque como tú dices, ok, sí, está perfecto, pero saca a Cast, saca al carabinero, o sea, depende. Po. Por eso tú dices, es que yo lo interpreto, claro, es que ahí está el problema. Po. Ahí está el problema Y de hay que cuando tú das interpretarlo. algo absoluto, terminas tú interpretando a como tú crees o como yo imagino, y ahí es donde se generan todos estos problemas. De hecho, esta es una opinión muy personal, hago un disclaimer, yo soy candidato a diputado, no soy del bloque de José Antonio Caz, pero hago la crítica periodística, hago el disclaimer antes. José Antonio Caz no retrocedió, sino que le aumentó la carga de voltaje de lo que dijo Valenzuela. Y hoy día Valenzuela, o ayer, cuando fue a NADE, bueno, no era tan elocuente. Como que explicó, qué sé yo, que no Ok. era tan así, que en realidad eran otros y los ciudadanos. Compadre, olvídate de los ciudadanos, déjense de hablar por los ciudadanos. Güey. O sea, si tú quieres escribir algo, escríbelo tú y responsabilízate tú, pero no metáis a los ciudadanos. Güey. Mm. Entonces, no, que en realidad, mira, lo que ocurre es que, lo que pasa es que, mira, claro, porque se dio cuenta que, que era súper injusto, que era súper injusto. Y además, insisto, dijo cifras que no son ciertas. Mm. Porque este gobierno, el del presidente Boric, es el que menos ha contratado funcionarios públicos. Pero la sensación es que fue el que más. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. Y como está todo el tema de la fundación, está todo el tema de la licencia médica, al ciudadano le cuadra. Po. Dice, obvio, o sea, lo que este caballero está diciendo es obvio, no reviso, no chequeo. Y él lo sabe eso. Entonces es un facilismo. No es hacer cosas, Y no eso vaya a también hacer pasa con cosas. la cuota Que esto republicana. siga, que esto siga y le genere algún problema a José Antonio Cast. Aparentemente el control de daño se logró, pero no sabemos. A un mes de la elección, que su
principal asesor, yo creo que él que se dedique a asesorarlo, más que a escribir columnas en el diario, porque corre este riesgo. Sí. Porque el que va punteando el campeonato se manda un ranazo y lo pierde. Uno. El que va punteando el campeonato tiene que jugar tranquilo, tranquilito, sin apuro, tranquilito, Es verdad. tranquilito, tranquilito. No hay que hacer cosas que se transformen en una tocha. No Sí. sé. Oye, Es a mí, complejo el tema. yo no sé si lo tocaron en el programa de ayer o no, pero a mí me gustaría un poquito hablar de Trump, porque digan lo que digan, el gallo Con cumplió lo del lo que... acuerdo, Sí, o dame un sea, segundo, la tregua Grace, en Gaza... vamos al tiro con ese tema, pero a lo mejor Ah, Pancho quiere cerrar algo sobre lo que estamos hablando. Pancho, No, estuve bien, leyendo un poco el artículo original, porque después anduvo agregando más palabras, como para tratar un poco de suavizar lo que había dicho, y un poco cierto lo que tú decís, como que en algún momento dispara para todas partes, le dice que a todo el mundo que son parásitos, menos a ellos mismos, y es como, basta, como que estáis tratando de tapar el sol con un dedo, así que como que, no, un poco eso, eso. para no seguir hablando un poquito más de lo mismo, pero nada, creo que eh, necesita un poquito más asesorar y no andar escribiendo cosas como dijiste anteriormente. yo quedé muy contento con ENADE porque se está dando algo que yo sigo defendiendo y voy a defender hasta la muerte, que las descalificaciones no conducen absolutamente a nada y los ciudadanos, y ahí sí me arrogo, los ciudadanos mayoritariamente lo que queremos, porque me considero un ciudadano, es que los políticos avancen y no ¿Y, que se y en qué sentido lo estáis descalifiquen diciendo? ¿Lo estáis diciendo por eso? permanentemente. No, porque hoy día en ENADE la cosa fue bastante de guante blanco, Ya. Sí. porque yo creo que los candidatos entendieron que oye viejo, paren, paren, hagan sus propuestas, qué sé yo, preséntense, pero eso de estar permanentemente descalificándose y con parásito y cobarde y sinvergüenza. Todos los políticos tienen Mm, cadáveres en los closets, todos. es verdad. Solo que todavía hay algunos que no nos hemos enterado, pero todos tienen. Entonces cuando empiezan como a pontificar, o sea, tú no puedes hablar de los funcionarios públicos si tú has sido asesor, pues. Imagínate que algunos se insultan y se dicen comunistas y se ofenden los propios O sea, comunistas. yo si llego a ser electo diputado, yo no puedo hablar, si que yo llego a ser electo diputado, yo no puedo hablar de la generalidad de los parlamentarios. No puedo ser tan cara dura, po. O sea, los otros son los malos y yo soy el bueno. No, po. ¿Cómo? Mm, O sea, siempre son los otros, pero yo no, po. O sea, la excepción soy yo. No, pues eso es lo más parecido a lo patético. mm. O sea, en buena onda. Y París sí que parte diciendo que tenía una prueba del hijo. Y yo me pregunto, ¿pero el hijo el que no le pagaba la pensión de alimentos u otro hijo? Entonces, todos estos personajes, eh, los ciudadanos, incluso los candidatos presidenciales, tienen luces y tienen sombras. Exacto. Nadie es tan malo ni nadie es tan bueno. Entonces, Es ese verdad. discurso del purismo, de que casi yo soy inmaculado, no es Nadie cierto. se lo cree. No es porque, si el problema no es que no se lo crea, es que nunca es cierto. Porque hasta el señor Valenzuela no es puro. Mm. O O sea, sea, yo creo yo que nadie es entonces puro. tengo que confiar en que él sí fue un buen asesor y no robó, ¿verdad? Tengo que Claro. confiar, claro, ¿verdad? Y Y que que no es asesoró fácil, bien, tengo si que no todos confiar. roban, pero algunos son Exactamente. incompetentes. Claro, entonces yo tengo que confiar en que él sí fue competente, ¿verdad? Tengo que confiar a ojos cerrados. No, pues así no funciona la sociedad. Mm. Entonces, Dorothy Pérez, ella fiscaliza, ella no ha dado entrevistas. No.
Y ella salió a defender a los funcionarios públicos. Ella se ha dedicado a hacer su trabajo. Ella no ha pontificado nada. Díganme una cuña de Dorothy Pérez donde haya pontificado. Ella hace su pega. Y no se encuentra ni mejor ni peor persona. Simplemente hace su pega y hoy día explicó y todo. Obviamente defendió a su gente, po, lógico. Si es la gente con la que ella trabaja, si ella no trabaja sola en la Contraloría. Pero bueno, eso es pedir mucho. Ya. Ahora sí, Grace, tú querías hablar acerca del acuerdo de paz, con lo que Oye, está sí, pasando con Hamas e Israel y el papel del presidente Trump. Por favor. sí, que yo creo que uno podrá criticar mucho a Trump, podrá también criticar que a lo mejor hemos visto que toma un lado más cercano a los israelitas que a los palestinos, y cada uno es legítimo de criticar. Pero lo cierto es que obras son amores, y, y lograr hoy día una tregua como esta, con intercambio de prisioneros, prisioneros que han tenido historias bien duras, o sea, había uno que perdió un ojo, otro que fue exhibido, o sea, mucha historia para los dos lados, de familias que incluso gritaban, y yo escuchaba, tanto es la esperanza de esta tregua, que incluso decían, oye, la guerra terminó. O sea, quizás la guerra todavía está muy lejos de terminar, pero por lo menos existe este clarito en que además, Trump es muy duro con Hamas en el sentido de decirle o se desarman o los desarmamos. Tampoco es como que haya tomado un bando directo. Y si esto sigue sumando victoria y logramos que cumpla lo mismo en el conflicto de Ucrania, yo creo que va a pasar a la historia como un tipo con características bastante especiales en algunos aspectos, pero que de una u otra manera en ambos periodos ha tratado de intervenir por la paz. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el periodo anterior de Trump fue la única vez que, desde que Estados Unidos participa con fuerzas de paz, qué sé yo, en los conflictos, en que Estados Unidos no bombardeó ni atacó a nadie. Y hoy día está en una posición franca a buscar el término de un conflicto tan doloroso y que nosotros vemos tan lejano, que debiéramos ser quizá un poco más empáticos en ese sentido. Pero yo creo que hoy día, como diría nuestro Luis Felipe el otro, es una notita amable y buena para los días que están corriendo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Igual me asusto hablar un poco de Trump porque estoy postulando para una visa. eh, así Bueno, yo que siempre lo he querido tener. eh, voy a tratar de no hablar mucho sobre Trump, pero Mm. Pero sí, estoy súper de acuerdo contigo. Creo que ha tratado de, como que curiosamente, no sé cómo lo hace, o qué dice, cuáles son sus negociaciones para poder lograr acuerdos tan importantes. Porque con el tema de Ucrania fue súper duro, y como que logró sacar algo importante, y ahora pasa esto con Palestina e Israel. Como que siento que me gustaría ver qué pasa tras bambalinas, por así decirlo, para sacar resultados que se veían imposibles. Ujú. A mí lo que me llama, lo que me genera eh, preocupación, Grace, o no sé si preocupación, pero sí suspicacia Mm. respecto a el real papel de Donald Trump en la paz. Y aquí estoy siendo súper honesto y sincero. Yo a Donald Trump no le creo nada. Lo que no implica, o sea, voy a ocupar una palabra en francés. Ustedes dirán, me importa una callampa lo que viene Vidal. Obvio, toda la razón. Lo que pasa es que lo importante, evidentemente, es la paz, como dices tú. Como decía alguien por ahí, da lo mismo el color de los ratones, de los gatos, lo importante es que caza ratones, Hace rato. pero claro, pero finalmente que esto se transforme en algo. O sea, que este acuerdo de paz no sea como tantos acuerdos de paz que han existido en los últimos, no sé, 40, 50 años,
entre Israel y Palestina, eh, y que esto no vuelva a estallar en cualquier momento por la tensión permanente que existe, donde no hay un reconocimiento, donde hay un principio en que no es que yo al otro lo quiera lejos, no es que yo al otro lo quiera no cerca mío, no es que yo al otro lo deteste, no, yo al otro no lo reconozco. Y eso es lo que lamentablemente ha primado, si se quiere, en esta relación entre estos dos, entre estos dos pueblos, digamos. Es Entonces, es eh, una guerra religiosa. sí, claro. Y donde, como yo digo, no hay un reconocimiento, hay un desprecio absoluto, tienen que desaparecer de la faz de la tierra, digamos. Eh, Sí, entonces, pero por eso te digo que yo creo que está bien, a lo mejor la paz absoluta no hay ser hoy día en la tierra que sea capaz de lograrlo, pero avanzar en acuerdos como este, en que por lo menos le dan una gota de esperanza a familias que tenían personas presas en ambos lugares, para mí es un tremendo acto de eficacia cuando tú prometes y vas trabajando para tratar de cumplirlo, ¿ya? Y podremos opinar lo que ustedes quieran de la personalidad del presidente Trump, pero no pueden decirle que no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Eso para mí hay que reconocerlo, sea quien sea el que cumpla y que sea consecuente. O sea, y es lo que hoy día en los gobiernos modernos del mundo uno está echando de menos. A ellos que llegan al poder con promesas vacías que no son capaces de cumplir, no solo porque a veces son promesas imposibles, sino porque además no tienen ninguna intención de cumplir su palabra y solo lo quieren para obtener el poder y luego borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Entonces, cuando tú ves que un líder del país más poderoso del mundo dice, mira, yo me voy a meter donde a lo mejor no me han llamado y por los intereses que ustedes quieran, yo voy a lograr que aquí dos tipos que están en conflicto lleguen a un espacio de tregua, aunque sea, chuta, yo no puedo dejar de reconocerlo. Yo creo que sería bajo hoy día para el mundo no reconocer que esto es una tremenda promesa cumplida de Trump, en parte por lo menos. sí, está bien. Eh, el tema es que él, digamos, se arroga todo. Y eso a mí en política no me gusta. Además, igual pensar que eso no puede ocurrir, digamos, es no entender cómo funciona la política exterior. O sea, evidentemente Donald Trump, sobre todo por su personalidad, todo lo que él haga lo va a comunicar como que, o sea, todo lo que se logra lo va a comunicar como que es gracias a él. O sea, Eh, es cosa de entonces, claro, ver que no es el Papa, es no es que el eso. Papa Juan Pablo II cuando se logró la paz entre Chile y Argentina el año 78, digamos. Exacto. Claro, ¿Sabes qué? Iba a decir exactamente eso, porque claro, él no es un líder religioso, nada. Él es un presidente y un político de tomo y lomo. Y lo que va a decir, oye, yo lo logré. Punto. Y no hay ni un político que no haga eso, Felipe. Esperemos que tú seas el primero, pero en general los políticos, no, sí, pues, los obvio. políticos son así. O sea, mira, yo tengo aquí la historia de un ex alcalde que no voy a nombrar que no quiso inaugurar, no quiso inaugurar algunos colegios hasta que no cambiara el gobierno, porque no iba a ser que le reconocieran a otros, ¿cachai? Entonces, cosas Sí, como esas pasan en la política, pero lo sí, claro. importante a veces es que no importa quién inaugure el colegio, pero que el colegio sea construido. Eso es lo que yo quiero dejar de Sí. trasfondo.
Por eso en el fondo lo que yo te digo que, claro, los acuerdos de Camp David, cuando estaba Jimmy Carter, han habido Ujú. tantos intentos de, digamos, Muchos. de avance. Entonces, esto será una cosa temporal, esto será una cosa instrumental, esto será una cosa de corto plazo, ojalá que no, evidentemente, Oye, pero a mí pero una pregunta, lo Felipe. que me, digamos, como ciudadano del mundo y ya de 55 años y que algo he conocido, digamos, digamos, las cosas que han ocurrido desde que tengo uso de razón hasta ahora, digamos, en el conflicto árabe-israelí que empezó antes de que yo naciera, digamos, mucho antes, pero digo, desde que uno tiene uso de razón y empieza a leer y empieza a agarrar libros de historia y entrevista a personas, en fin, ve documentales, ve películas, lee prensa internacional, lee editoriales. Bueno, uno dice, pucha, ¿será este el capítulo final de la historia? ¿Será el inicio del capítulo final o será solo un capítulo más de una situación que capaz estalle, no sé, po, en un año más, qué sé yo? Esa es la, No sé. digamos, mi interrogante. Ahora, obvio Bueno, que yo lo digo desde el egoísmo, desde Chile, porque como tú muy bien dices, Grace, la felicidad de los familiares y de los rehenes es sublime, digamos, y tienen toda la razón, obviamente. lógico. Pancho, perdón. Sí, bueno, me adhiero a tus últimos comentarios, pero primero como que estaba pensando en eh, cuál será realmente la intención, un poco lo que estás hablando tú, Grace, de la intención política realmente del presidente de Estados Unidos a la hora de meterse en esto, porque obviamente primero está metiéndose un poquito en la pata de los caballos al qué negocio, por así decirlo, está sacando para sacar beneficios políticos, porque estamos hablando exclusivamente aquí de política y obviamente sacando un poco a la gente más afectada. Pero creo que el hecho de meterse en esto, creo que va a tener va a tener que sacar algún beneficio político, sea tanto de y ahí va más mi pregunta. ¿Será porque hay muchos judíos con alto poder dentro de Estados Unidos que están eh, tratando de también pedir un poco de ayuda por este lado? ¿O es más que nada por la inteligencia de Israel, etcétera, etcétera? Como que ahí me pregunto para dónde va realmente la solución de los intereses políticos que tiene el presidente de Estados Unidos para poder llegar a alguna parte. Bueno, yo siempre he tenido la impresión, fíjate, un poco al revés. Yo siento que aquí la parte fuerte de esta guerra es Israel. Son los que tienen la Sí, sí. tecnología, son los que tienen las lucas, son los que tienen un poder de guerra mucho mayor que Palestina. De hecho, por eso que mucha parte del mundo palestino ha tachado esta guerra como un genocidio. Entonces, cuando Trump se pone Por eso me duro hago también con, la pregunta. claro, cuando Trump se pone duro con Hamas y le dice, oiga, no, usted este no es el camino y vamos a hacer una tregua y si usted no se desarma, yo me voy a desarmar y pone, uno creyera que no le está haciendo el favor a los israelitas, po. Mm, ¿Ah? Aunque sí. Estados Unidos tiene una relación muy estrecha con Israel, ¿ya? Porque hay mucho capital que mueve la economía en Estados Unidos y mucha parte de ese capital viene de sectores más cercanos a Israel que a Palestina. Entonces, creo que como tú bien dices, yo creo que él tiene dos caminos y es un poco lo que hizo el presidente Piñera con los mineros. O sea, lo arriesgo todo por el todo por esto que puedo morir en el intento o puedo santificarme en el intento y hasta el momento le ha ido bien. O sea, cuando el presidente Piñera trató de, o sea, intervino en la minera San José para sacar los 33 mineros, la mayor parte de sus asesores le dijeron, presidente, no se meta ahí, porque no los vamos a encontrar nunca con vida. Y le dijo, bueno, yo lo lamento, pero hay familias que están sufriendo y para adentro, y mira lo que logró. Entonces, como te digo, siempre he creído que esta guerra es un poco desigual en cuanto a recursos, entonces no sé qué tanto rédito saca con sus aliados. No sé qué opinas tú, Felipe. No, te llevo Perdón, silencio. sí, es cierto lo que tú dices de la relación de Estados Unidos con Israel, el vínculo que existe, obviamente, la preferencia,
Y también tampoco hay que perderse, digamos. Estados Unidos, eh, cuando uno habla de lo que pasa en Corea, lo que pasa en la península del Sinaí, lo que pasa en distintas partes, Estados Unidos cuando tiene intereses, se interesa. Cuando en Estados Unidos no hay intereses y no tiene ninguna posibilidad de que sus, comillas, rivales actuales, es decir, China o Rusia, se sientan amenazados, Estados Unidos va, sin ningún problema. Y si no hay intereses, no se mete. Entonces, claro, eh, Israel y ese sector es súper importante para Estados Unidos, porque tiene que ver con influencia, tiene que ver con petróleo, tiene que ver con una serie de situaciones en que Estados Unidos siempre va a velar por sus intereses, por el interés de la máxima potencia mundial. Claro. Entonces, pensar también que Donald Trump hace lo que hace porque, bueno, porque él es un defensor de la democracia y no le gusta la guerra, no, O sea, podemos no, eso no hablar es así. que podemos hacer un símil con Venezuela que se está metiendo por el tema del petróleo. ¿Algo así también? ¿Dentro de sus intereses? No lo sé, yo tengo, Estados Unidos es un gran comprador de petróleo en Venezuela. sí, pero bueno. Entonces, es curioso esta, y ahora disfraza todo el tema del narcotráfico y de los carteles en Venezuela, eh, bombardeando unos botes pichiruches, digamos. Mm. Mm. Bueno, igual el tema ¿Qué del golpe al narcotráfico narcotráfico, puede dar atacar a dos botes, digamos, a remo casi? No. Eso no es combatir el narcotráfico, digamos. Perdónenme que se los no, diga, pero el narcotráfico no se combate así. pero es un recurso efectista, Obvio, efectista obvio, que, porque te que genera cumple otros prensa y fines, porque... Sí, obvio que claro, sí. cumple otros fines. Ahora, sabemos que en la lucha contra el narcotráfico en el mundo, uno caza elefantes en una tina y no mariposas, digamos. Claramente, solamente están expuestos los que son fungibles, ¿ya? Porque los grandes capitales del narcotráfico que están lavados en empresas gubernamentales alrededor del mundo, o sea, y no les quepa duda de aquello, esos callos no van a caer nunca, porque caerían gobiernos completos, continentes, continentes estarían en el suelo si realmente alguien alguna vez destruyera el narcotráfico en el sentido de decir, ¿sabe qué? Ya no está prohibido. Porque la Claro, prohibición de la droga es el mejor negocio. Y no exactamente. porque yo estoy de acuerdo con la legalización, ¿ah? No, no, no se trata de eso, porque creo que hoy día legalizar la droga es un costo muy alto para estados incipientes que tienen que hacerse cargo del daño a la salud pública que eso ocurre. No, no tiene que ver con una posición moralista en que, ay, no quiero que la gente ande voladita en la calle, no, sino lo que pasa es que los efectos reales de países que han legalizado droga dura ha sido que en términos de 20 años han subido su gasto fiscal en salud 300 veces y la fuerza de trabajo han tenido que importarla porque se pierde mucha fuerza de trabajo propia. Entonces es un costo muy alto, pero si ustedes me dicen cuál es la solución para el narcotráfico es esa. Es decir, ¿sabe qué? Ya no está más prohibido esto. La oferta y la demanda que opere solita y vamos a ver cuánto le pagan. Y ahí Claro tendríamos las que armas. el combate al narcotráfico, con todo respeto, digamos, ha sido un fracaso. Es que no, no va a ser de otra forma, Claro. Entonces, porque cuando se vendió más y mejor alcohol en Estados Unidos, para la ley seca, po. así es. Sí, es la realidad. Mira, lo mismo que me pasa a mí con la ley de armas. Ya yo, no es que esté de acuerdo en que todo el mundo tenga una pistola, no quiero que lo tomen por ese lado, pero mientras más restrictiva es la tenencia y porte de armas, más armas, eh, hechizas
modificadas y peligrosas se trafican, porque además tú no las puedes perseguir, porque si un ciudadano comete un delito con un arma y el arma yo la puedo tomar, registrar y saber de quién es, yo la puedo encontrar más fácil. Pero cuando tú no tienes ningún vestigio de eso, es imposible perseguir el delito. Tú solamente atacas los síntomas, pero nunca la enfermedad. Claro, y sobre todo cuando esa restricción es tan poco efectiva. Claro, no es efectiva porque no tiene otras herramientas. O sea, yo no sé si leyeron una noticia que había un tipo que compraba partes de armas y tenía como 80 armas porque por eBay pedía Sí, partes en así distintas es. páginas y después las armaba. Entonces, Sí, que fue detenido la semana pasada, si no me equivoco, sí, ¿no? sí, tal cual. Sí, O sea, claro. entonces, el ingenio de los tipos y así como hacen eso, o sea, también pueden hacer bombas. Y no es que uno quiera que se legalicen las bombas, yo creo que lo entienda la ciudadanía, no se trata de eso, se trata de que necesitamos hacer leyes que no solo prohíban, sino que entreguen las herramientas para perseguir eficazmente. Y no, Claro. mira, Pancho, ¿algo que decir? No, me gustó mucho lo que dijiste, Grace, del tema del armas, como que fue wow. De hecho, también estaba viendo otros temas, como que uno normalmente, cuando hay restricciones, la gente trata de buscar otros tipos, comillas, de soluciones a temas. Y pueden ser también temas muy comunes, poco el tema del alcohol. La gente normalmente, por ejemplo, no podía llevar alcohol a los estadios, pero la gente se emborracha antes y llega curada al estadio. Y es como, estamos tratando no vaya a solucionarlo no entrando alcohol, si igual la gente se va a terminar curando antes, ¿cachai? Es como dándole un caso más común a esto. No sé. Oye, si me permiten, yo quisiera retomar algo que, como dicen los ciúticos, se me quedó en el tintero y que dice relación con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, algo que modestamente, me cito a mí mismo como Nicolás Vergara, yo dije en este programa cuando estalló el caso de las licencias médicas, los sumarios. Porque voy a dar un ejemplo y Grace, por favor, corrígeme si me equivoco tú como abogada, como jurisconsulta. Eh, por ejemplo, el ministerio, estoy inventando, pero para que se entienda, el ministerio, no, el del medio ambiente no, porque, sí, ya, supongamos, a ver, el ministerio de Economía, ya, Ministerio de Economía. Ministerio de Economía debe tener como 2 sumarios al año, ya, te regalo, 5 sumarios al año en contra de algún funcionario, qué sé yo, que una licencia, un permiso, le pegó un charchazo a un compañero, lo denunciaron por ley Karim, se hizo el lindo con una compañía, no tengo idea, ya 5 sumarios al año, supongamos. Cuando pasa lo que pasa con la licencia médica, eso se multiplicó por 20. Porque, o sea, en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y en algunas otras reparticiones, o sea, habían 200, 300, 400, 500 personas que habían mal usado su licencia médica, estaban sumariadas. ¿Me sigue, Grace, verdad? ujú, Bueno, y la dirección jurídica de ese ministerio tiene un grupo acotado de abogados, po. Entonces, ese grupo acotado de abogados está pensado para 5 sumarios al año. El problema es que ahora son tantos los sumarios, porque además la gente tiende a creer que una persona responsable de todo, lo agarran del cogote, le meten sus cosas a una caja como en las películas en Estados Unidos y lo echan y no vuelva nunca más, como le decía don Francisco, a los cantantes malos. No, no. porque hay un sumario, ese funcionario se defiende, o sea, la cuestión no es cómo se pinta. Entonces, claro, cuando ella dice, voy a citar textual, estamos bastante acogotados con los sumarios, básicamente lo que está diciendo, nosotros estamos haciendo la pega, pero yo no tengo la culpa si estas personas no se van, po. Exacto. Y por eso
Yo reporté el tema, lo conversé con varios abogados, lo hablamos acá en el programa, Grace, yo no sé si estabas tú, pero lo hablamos con Ladislao, que también es abogado, con el mismo Alberto Lavé, con el mismo Álvaro Aróstica, que está estudiando Derecho, y alguien más, no me acuerdo quién más, respecto a, en una de esas, la creación, por ejemplo, de una fiscalía dedicada a este tema, En la o como Contraloría. sea, o como sea. Mira, Pero es muy difícil, pues entonces cuando la yo creo Contralora dice que estamos bastante acogotados con los sumarios es porque está pidiendo agüita, pues, porque no le da, pues. lo que pasa es que yo creo que aquí el camino no es si hago sumario y destituyo todo. Bueno, obviamente que siempre va a haber casos estrambóticos, gallos que llevan, no sé, po, 5 años con licencia, ¿te fijas? Y han vivido en el extranjero con el sueldo pero yo creo que aquí lo que debiera hacer primero es una limpieza, la paja del trigo. O sea, yo he visto, por ejemplo, en las municipalidades que hoy día le están haciendo sumario a tipos que les topó un día, les coincidió la licencia con las vacaciones, como que se les cruzaron. ¿Ah? O sea, terminaba este día la licencia, que era un domingo, y se fue el sábado de vacaciones porque el lunes, o sea, el lunes ya empezaba a correr sus vacaciones. Sumariar a la gente por eso no tiene ni un sentido. ¿Ya? Porque eso no es un abuso real del sistema, porque justamente te coincidió con el término del descanso, que además era un fin de semana en que tú estabas suspendida, o sea, que no tenías relación laboral, no lo hubieses tenido que cumplir. Entonces, desgastarse en eso yo encuentro que es una sobredosis de pulcrismo imposible de sobrellevar. Yo creo que primero habría que distinguir eso. Segundo, los casos graves yo se los pasaría directamente a la Contraloría, que ellos lleven a través de sus departamentos especializados los sumarios a los funcionarios públicos. Eso se puede hacer, más cuando la investigación nace de la Contraloría. Ellos pueden retener el conocimiento y dejarle el resto de los sumarios de mediana intensidad a los funcionarios públicos de los mismos estamentos, entendiendo que las sanciones no van a ser todas destitución, porque la gente también se puede equivocar, pero lo que sí habría que pedir en todos los casos es el reintegro de los bienes públicos sobrepagados. ¿Por qué? Porque a los funcionarios públicos, a diferencia del señor que trabaja en la empresa privada, no le pagan un porcentaje de su sueldo a través de la ISAPRE. Lo que le pagan es el salario completísimo y después el servicio público recupera solo la cuota que entrega la ISAPRE o FONASA dependiendo del sistema de salud que tú tengas. Entonces, eso sí es un tema porque hay un enriquecimiento injusto por parte del funcionario público que estuvo, en definitiva, abusando del sistema. Entonces yo creo que lo más eficiente aquí es separar la paja del trigo, luego que los grandes casos y los que van a destitución los vea directamente la Contraloría y los demás también hay que hacerle entender a la gente que dentro de los funcionarios públicos no solo los abogados ven los sumarios, cualquier funcionario puede llevar un sumario siempre y cuando tenga un grado superior a la persona a quien sumaría, ¿ya? Sí, Entonces, también se pueden repartir equitativamente esos sumarios. Hay formas eficientes de llevar el Estado sin crear necesariamente nuevos departamentos gigantes con más funcionarios públicos, ¿cierto? A costo de un Estado que, como lo están dejando aquí en este gobierno, no tiene muchos recursos. sí. Bueno, veamos cómo se toma lo de Dorothy Pérez y si es que Veamos. Pero le encuentro efectivamente hay razón. agüita, le dan agüita, digamos. Pancho, No, 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 wow, me sorprendió, no sabía que podíais, que otros no necesariamente tenéis que ser, me gustó esa nueva Abogado para los información, sumarios, sí, sí, efectivamente la no, ley no tenía no te lo idea. exige. Ujú. De hecho, hay algunos departamentos públicos que no tienen sección jurídica. De hecho, hoy día municipios pequeños no tienen la figura de la asesoría jurídica dentro de su ley de planta. Normalmente son asesores externos del alcalde y no pueden llevar sumario porque no son funcionarios públicos propiamente tal. Entonces, los que tienen que llevar los sumarios en general son funcionarios de planta o a contrata que hacen los sumarios de los subalternos. Oye, una pregunta, ¿cómo le bueno, adjudicáis más pega a alguien sin tener que, como que creo que ahí es cuando se entra el conflicto, ¿no?
Sí, pero es una obligación de los funcionarios públicos que está en la ley en la ley orgánica de cada entidad, en el caso de los municipios, y si no, en los reglamentos que rigen los ministerios. Es una obligación, es parte de tu trabajo, el llevar las investigaciones disciplinarias de otros funcionarios. Qué bueno saberlo. Siempre se aprende algo nuevo. Y por eso que Ya, los jefes superiores de repente no pueden ser sumariados. claro, exactamente. Ya. Ujú. Bueno, Grace Salazar, cuídese. Sí, voy a Fue tratar. tomando Mm. cuerpo la voz, ¿ves? Igual que la mía. Sí, 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 que me tomé un Sí. remedio un poco antes de entrar a la radio para poder estar un poco mejor. Vamos a ver cómo ando en la noche. Y qué remedio vendría a ser ese, si se puede recomendar, Grace? O sea, yo te juro que no recomiendo remedio a nadie, porque yo no tomo ni aspirina, pero mi hija me pasó un Nastisol y fíjate que me mejoró bastante, Ah, seguramente Nastisol, porque sí, pues yo tiene tampoco soy bueno para... Ya, desinflamatorio. No, sí, yo no, yo de hecho paso los resfríos sin nada, pero esta vez me siento un poquito realmente mal. sí. Ok, ya. Grace Salazar, un abrazo grande. Francisco Álvarez, Besos, esto fue Carta Ciudadana, nos Chao, reencontramos mañana. cuídese. Chao. que te vaya súper en tu campaña diaria. Gracias, querida. Que les vaya Sí, bien. Te suerte, sigo ahí, Felipe. te pongo corazoncito. Ahí Mm. parece que